Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la producción de Mario Chapa. Classic 106.9 FM. Bueno, bienvenidos a la cultura radiofónica. Qué gusto conectar. Buen día para todos. Fuerte abrazo. Esto es El Ático. Aquí se transmite un programa de radio de escucha. Es decir, yo me dedico a escucharte y, bueno, espero que tú me estés escuchando. No me oigas. No nos gusta que nos oigan en El Ático. De hecho, nadie oye El Ático. Muy poca gente nos tiene por ahí oyendo. Yo creo 1 o 2 personas nos oyen. Pero los que nos escuchan, que nos reunimos cada mañana, esa es la familia que ha crecido enormemente en cada transmisión. ¿Por qué? Porque lo que platicamos, que es pura nostalgia pura, que es el sello de la casa, tiene que ver con tus historias personales que se convierten de lo personal o lo individual a la memoria colectiva. Y luego rozamos, pegamos o nos juntamos con la memoria sensorial. Y la memoria sensorial bien ubicada, bien recordada o bien traída en una transmisión causa buena salud. Y al final del día, cuando creamos este proyecto hace 11 años, es la temporada 11, no lo puedo creer, 11 años haciendo un programa de radio, ese era el tema. Queríamos 3 horas que te sintieras bien, que te rieras con nosotros, que pasaras un buen tiempo, que tu corazón viajara con nosotros a los mejores momentos de tu vida, ¿ok? De eso se trata el programa. Así que bienvenidos. Primeramente, un fuerte y entrañable abrazo a todos, pero fuerte de verdad, con mucho cariño y respeto a la audiencia del Ático, que es la mejor audiencia de este planeta. La gente que más sabe, la gente que más se conecta y que trasciende con nosotros en cada transmisión. Hoy voy a platicar de un tema que va a ser un poco quizá muy nostálgico, pero también es necesario porque estamos entrando en este mes de junio. Y se dice que este mes de junio, yo ni sé qué domingo se celebra a papá. Siempre queda en el segundo, me dice Arturo, es decir, la próxima semana vamos a celebrar a papá. Mi papá, que tiene 83 años, pues hay que ir a celebrarlo. Aunque yo lo celebro todos los días, lo veo muy seguido. Yo quiero que viajes conmigo esta mañana. Hemos platicado estas semanas de partidos de fútbol, de momentos inolvidables en la vida, de certámenes internacionales que llegaron acá. Y yo creo que hoy más que nunca hay una cuestión bien interesante. A ver si estás de acuerdo conmigo. Esta generación, nosotros tenemos una oportunidad única en el trayecto. Porque por alguna razón que desconozco, que todavía sigo investigando y lo digo de verdad, como periodista de clásicos, por alguna razón, la música, el entorno y lo que se ve y se vive es lo que nosotros vivimos en los 80. Y se ha creado este puente generacional que, lejos de cerrarse, se ha abierto cada día más y nos acerca a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a sus amigos para platicar de algo en común, la música o el entretenimiento o los grandes clásicos o la moda o los juguetes o los videojuegos o las películas, porque todo lo que está ocurriendo hoy, la gran mayoría de las cosas, nosotros lo vivimos y no quedamos fuera de la conversación. Cuando éramos niños, de verdad ni siquiera sabíamos en qué trabajaba papá. Papá se iba temprano de casa, regresaba en la noche, no había comunicación con él durante todo el día, no sabíamos qué hacía realmente. Teníamos una noción vaga de lo que iba a hacer, pero sí sabíamos que sin él la vida no podía continuar igual porque dependíamos de su fortaleza, ¿no? Yo quiero que hoy recuerdes, junto conmigo, uno de los grandes momentos de la música con tu papá. Y también, si puedes transmitirme, uno de los grandes momentos de la música con tus hijos. Uno de los más grandes de mi vida es cuando escucho a mi hijo Javier, mi hijo mayor, entonar canciones de Billy Joel sin yo habérselo enseñado. Nunca escuchó conmigo nada de Billy Joel y le encanta. Y entonces empezamos a tener una comunicación más íntima sobre el artista que nos gusta a los dos. Platícame, ¿fuiste a algún partido que no se te olvida? ¿Te enseñó a pichar, cachar o correr? ¿Cómo te enseñó a manejar? ¿Cómo te enseñó a nadar? ¿Qué te decía de la vida? ¿Algún consejo que nos puedas dar que él te dio que se quedó grabadísimo? Una frase de tu padre.
si está hoy o no está. Sería grandiosa recordarla en este mes, porque se acuerda la vida de todos, pero siempre el papá queda simplemente, yo no digo que rezagado, pero como alguien que si se festeja, se celebra, se dice o no, da igual. Siempre será la misma fortaleza, pero no es así, jóvenes. Hay que platicarlo, hay que decirlo, hay que acordarse, hay que celebrarlo y hay que reconocer. Es el mes de papá. Hoy vamos a platicar de esto. Una frase que tengas muy grabada en tu vida, un acontecimiento, en la niñez o en la adolescencia o en la juventud, caminando con tu papá. Yo recuerdo ir por carretera y verlo manejar y sabía que llegaría al destino, aunque yo me durmiera en el camino. Es el ático, la cultura radial. Enorme clásico del maestro Peter Gabriel, Father's Son, una canción que habla de eso, de la relación de los papás con los hijos en este mes. Bueno, ya prácticamente a unos días de celebrar el Día del Padre 2026. Ya están llegando historias fantásticas que agradecemos mucho porque es el vínculo especial que tenemos en el programa. Me dice David Rodríguez, ¿sabes qué? No sabíamos qué problemas traían los papás por dentro. Nunca nos dimos cuenta. Siempre se iban a trabajar, regresaban y no sabíamos qué bagaje llevaban, ¿no? Y me dice por acá, íbamos a subir el cerro de la colonia y subíamos todo Chipinque desde los tubos. Ahí nos dejaba la pecera que se tomaba en el centro y me iba con mi papá a las 4 o 5 de la mañana los domingos, claro, y era subir y platicar en el camino, ¿no? Me dicen por acá, estoy escuchando el ático, buen día. Abrazo, Pedro, gracias. Carlos, el Día del Padre es el tercer domingo de junio. Gracias por compartirlo. Con mi papá un concierto que asistí fue el de las Águilas. Fuimos juntos y con mis hijos compartir la música, ya que son muy talentosos. Gracias por el espacio. No, gracias a ti, José Ángel. Fíjense, José Ángel fue a ver a las Águilas con su papá y comparte la música con sus hijos. Yo fui a ver el concierto que fue a ver con mi papá, ya grande mi papá, Chicago. Pero no esta vez, hace como 10 años. Un conciertazo. Este también fue muy bueno, por cierto. Buen día, Carlos, Rudy, aquí estoy. Fíjate que soñé con la canción de Ground Way de Sublime y fue un sueño muy vívido de la época de la prepa, pero me dio gusto y mucha nostalgia soñar a mis amigos que ya no están, pero la vida sigue y hay que seguir adelante y adaptarse. Saludos a todos, gracias. La frase de mi papá era siempre, all you need is love. Vivimos muchos saltos en la carretera y un hombre con mucha firmeza y disciplina, pero ahora entiendo todo y lo extraño. Me dicen por acá, gracias. Carlos, muy buenos días, soy Mauro. Oye, por favor, ¿me podrías poner Padre e Hijo de Cat Stevens? Gracias. Es muy buena canción también. Nunca duraba en los trabajos, meses solamente en cada chamba. Un día el padre me dijo, de política, sexo y religión nunca se habla con el patrón. En esa época, durante el trabajo, tenía 20 años. Bueno, creo que fue gracias a ese consejo de no hablar de más, sobre todo porque mi trato era directo con el dueño de la empresa donde yo trabajo. Me dice, escucha, gracias por el tema del día de hoy. Frases de papá, momentos de papá que nos quieras compartir, que nos puedan servir a todos. Mi papá tiene una muy buena, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Buen día, Carlos. Mi papá tiene desde el 87 que ya no está en este plano terrenal. Yo tenía 16, pero siempre nos dio el ejemplo del trabajo y de no tomar nada que no es de nosotros. Y siempre nos llevaba a pasear y a nadar al Parque Canoas, que hasta la fecha hay gente que lo recuerda con cariño. Saludos. Me dicen por acá, mi papá ya no está en este plano terrenal, nos dejó el 28 de septiembre del 2015, me dice George Arias. Era un hombre de pocas palabras, Carlos, pero muy amoroso. Recuerdo sus palabras el día que nació mi primera hija. Ese día, en el momento que la cargué, me tocó el hombro y me dijo, ahora entenderás los sacrificios que hice para ser un buen hombre de bien. Haga usted lo mismo con sus hijos. La familia es lo primero. ¡Qué frases! De mi papá las frases me dicen por acá. Como te ves me vi, como me ves te verás. Me enseñó a lanzar el balón de americano y a reparar lo que sea. Me llevó por primera vez al Estadio Azteca a ver a México meterle 8 goles a Canadá. Ahora yo hago lo mismo con mi hijo y se siente genial. Frases y momentos de papá. Bueno, vamos a celebrarlo hoy. Como siempre, el ático se adelanta. ¿Saben por qué lo hago? Bueno, un día les voy a explicar por qué lo hago de esta manera. Es porque el día que es el momento se satura la transmisión.
Y todo el mundo festeja y dice lo mismo. Y nosotros no. Queremos darle el momento adecuado y el texto y la narrativa y los mensajes adecuados que deben de llegar a la gente. Bueno, esta canción que viene a continuación es del maestro Sting, y si le pones atención habla de su lugar donde nace, donde corría, donde disfrutaba de la vida, pero especialmente de la vida de su papá, a quien admiró muchísimo, desde su trabajo, desde abajo, lo que hacía por él, y en una canción lo lleva a la vida una vez más. El clásico es All This Time, con Sting en la cultura radiofónica. ¿Qué clásicos nos están solicitando esta mañana y qué historia nos comparten? Unas geniales. Ahorita estamos Arturo y yo recordando también, es un tema de todas las anécdotas. Era divertido muchas cosas de la manera de educarnos a nosotros, ¿no? Fíjense, hoy mandas a uno de tus hijos quizá a la esquina por algo y estás preocupado hasta en la ventana viendo a ver si regresa o no bien. Y cuando éramos niños, papá nos decía, ahí está la vida, ¿no? Adelante. Y cualquier cosa que teníamos era consultarle. Y aunque no lo supiera, te daba un consejo que se arreglaba de alguna manera. Me dice Tania Romero, que es una querida amiga del programa, que su papá le decía, cuídate que nadie te cuida. Y me dice, escuchábamos un disco de metal en rosa camino al colegio. Escuchábamos Scorpions, Metallica y GNR. Imagínate. ¿Saben qué es lo divertido? Que cuando hoy vas a viajar a tus hijos a la escuela y puedes llevar a mí ya no me toca porque ya están muy grandes, pero puedes llevar a Def Leppard, puedes llevar a Poison, puedes llevar a Alice Cooper, y tus hijos pueden ir cantando contigo porque conocen las canciones, ¿no? Carlos, excelente tema el de hoy. Yo tengo 2 anécdotas que siempre me encanta recordar. La primera, te la comparto. Mis papás eran divorciados, pero murió mi mamá, lamentablemente, y mi padre regresa por nosotros y nos lleva a vivir con él para cuidarnos. Y lo primero que hace es regalarme un cassette de los Beatles. Es fecha que cada vez que escucho una canción del Cuarteto de Liverpool, recuerdo ese momento y a mi papá. Y luego hicimos un cambio de casa, Carlos. ¿Y sabes qué hace? Me regala otro cassette, me regala música de Alan Parsons Project. Y cualquier canción que llego a escuchar de ellos, me regresa automáticamente al día que nos cambiamos de casa. Agradezco a mi papá que me haya regalado un cassette, ambos grupos, los cuales yo creo que tuvieron mucha influencia en mi gusto musical. Qué genial, qué geniales historias. Gracias por abrir todas las historias, todos los recuerdos y compartirlos. Buen tema el de hoy, pero ¿qué pasa con los que no tuvimos la fortuna de crecer con un papá por cualquier motivo? Sí, es complicadísimo eso. La vida nos lleva por diferentes caminos, ¿no? Carlos, qué bonito recordar a los papás. El mío trascendió cuando yo tenía 15 y hoy tengo 47. Tengo muchos recuerdos con él. Primero, él me heredó el gusto por la música, la buena música. Su guitarrista favorito, Carlos Santana. Y yo le he transmitido ese gusto a mi hija mayor, quien comparte conmigo gustos similares. Además, ella toca la guitarra, Carlos. Y mi papá también lo hacía. Fíjese cómo se va todo heredando o trascendiendo, pues. Así que creo que esa es la herencia, que sigue y seguirá por generaciones. Gran programa, gracias por lo que nos comparten. Carlos, mi papá ya no está en este plano terrenal, pero él me enseñó a ser puntual en mis trabajos y ser responsable. Y también me enseñó a hacer mi firma, que hasta hoy llevo. Imagínense, ese es un gran momento de papá con los hijos, enseñarlos a firmar. A veces te dicen, no, así, pon esto, pon estas siglas o algo, algún significado, y se queda grabado para la historia personal. Carlos, mi papá es chofer, fue de un Torton y un tráiler. Entonces te imaginas en vacaciones yo de niño, no hombre, esas son las aventuras que yo sueño, Miguel Ángel. Subirte en un camión, en un tráiler e irte por la vida. Bueno, es lo que yo hacía, me dice Miguel Ángel, las aventuras de carretera que vivíamos, estaciones de radio de todos lados, música de todos lados. Le doy gracias a la vida que aún mi papá está con nosotros, tiene 80 años. Es de Cuquio, Jalisco, y se llama José. Te saludamos desde la lluviosa Guadalajara. Estamos escuchándote en Guadalajara. Un abrazo a la gente de Guadalajara. Tengo grandes amigos por allá. Mario Cuevas es uno de ellos, que lo quiero muchísimo. Y bueno, pues a toda la gente del país, gracias por estar con nosotros. Hoy nos adelantamos a este tiempo en el mes de papá. Frases, momentos, historias, música. Lo que quieras compartir es bienvenido en esta transmisión global entre ustedes y nosotros de Escucha, Escucha.
Bueno, un papá que sufrió muchísimo fue Rod Stewart, por eso esta canción la canta Forever Young. Él es padre de 8 hijos y lamentablemente cuando los empieza a tener, él estaba en la cúspide de su carrera, ¿no? Entonces se iba de gira y se volvía a ir de gira y entonces hace un pequeño contrato o convenio. Incluso dicen por ahí que trató de llevarlo de manera legal para exigirle a sus hijos en su mente, obviamente, y en sus emociones que no crecieran. Y le dijo a un amigo, ¿sabes qué? Mejor haz una canción. Y bueno, canta esta canción. Una canción que se llama Forever Young y es donde les pide de alguna manera que se mantengan así. Lo que él trataba de hacer es que cuando regresara de las giras, de trabajar muchísimo, de andar años fuera de casa, ellos permanecieran exactamente igual como los dejó. Obviamente es algo que es imposible, ¿no? Es el Ático Cultura Radiofónica. Me dicen por acá, hay más historias que nos llegan. Me dice Humberto Castro, yo no tengo recuerdos de música con mi papá, pero tengo grandes recuerdos, Carlos. Me llevaba cada domingo a la Alameda, los juegos de la Alameda, ¿se acuerdan? A disfrutar de los juegos, al zoológico. Sí, jóvenes, había un zoológico en la Alameda Central y rentar bicicletas ahí mismo. Y ahora con mis 3 hijos disfruto mucho acompañarlos a los conciertos. Fíjense, nuestros paseos eran a la Alameda o a este Parque Canoas o a cualquier parte de la zona metropolitana o fuera de. Y ahora los paseos más comunes es, papá, vamos a ir a tal concierto. ¿Cómo han cambiado las cosas? Gracias, Humberto, por compartir con nosotros. Carlos, mi papá me lleva 42 años, por lo que la separación de edad me hizo tener un padre más sabio. Por su edad me enseñó carpintería, Carlos, albañilería, plomería, usar herramientas en general. Pero hay 2 cosas que me dejó. Me dijo 1000 veces, no diga que no puede, usted sí puede. Y 2, me presentó a mi guía espiritual para siempre, ¿no? Murió a los 92 años y bendigo su memoria. Mario Alberto Herrera, desde Tampico. Gracias por tantas historias que nos llegan el día de hoy. Y me cuenta por acá Ali Altamirano. Carlos, mi papá fue de los que salieron de pronto a comprar algo y ya no regresó. Pero, ¿qué crees? Mi tío, hermano de mi mamá, me enseñó muchas cosas, entre ellas el gusto por la música de los 80. Es el último familiar que me queda de la familia con la que crecí, y ahora que estoy lejos de casa y escucho un especial, y sobre todo me enlazo con tu programa, me hace sentir muy cerca de casa. Ah, gran frase, gracias Ali por decirnos eso. Pero hay una canción muy especial que me encantaría escuchar, que me recuerda a mi tío, me recuerda a esos momentos, y ojalá y pueda sonar hoy en la cultura radiofónica. Es esta. Crowded House, Don't Dream It's Over, en este enlace especial global. ¿Dónde estás? Levanta tu bandera, cuenta tu historia. El Gran Taxi Amarillo o Big Yellow Taxi, una canción que escribe Johnny Mitchell allá por 1969 cuando viaja por primera vez a Hawái. Toma un taxi hasta el hotel y al despertar a la mañana siguiente abre las cortinas de su cuarto y ve las hermosas montañas verdes a lo lejos de Hawái. Luego mira hacia abajo y ve un estacionamiento que se extendía hasta donde alcanzaba la vista y le partió el corazón. Porque entre la selva, entre las montañas y entre Hawái, el asfalto era más poderoso a su vista. Era una mancha en el paraíso, decía ella. Y entonces, de ese colapso en su mente, dice que cae y se sienta en su cama y simplemente empieza a escribir. Y escribe esta canción, Big Yellow Taxi, que después lleva, ya en los 90, la banda Counting Crows y lo hace de manera genial. Bueno, seguimos platicando sobre papá. Hay muchas historias que nos han llegado. Gracias por compartir. Vamos a compartir algunas más de nuestros queridos escuchas. Me dicen por acá, mi papá me enseñó a pescar. Y el sábado nos gusta ir cuando se podía ir a pescar. Y yo a mis hijos les enseñé también a pescar. Y es hermoso, Carlos, cómo se transmite un conocimiento de generación en generación. Eso es tradición, finalmente, ¿no? Para mí, mi abuelo paterno fue mi padre, Carlos. Creo que para muchos de la generación X había papás separados y estando nosotros pequeños, cuando yo tenía 6 años, eso pasó. Y mi abuelo paterno lo llamé mi papá grande.
y gracias por compartir. Mi papá me decía, para muy tonto no se estudia, o la cabeza no se hizo solo para los piojos. Y qué buenas frases y cuánta razón tenía, ¿no? Gracias por compartir. Hola Carlos y Arturo, soy Giorgio Arévalo y gracias a mi papá tengo el gusto por GNR. Y Dios me da la vida y me dio la oportunidad de verlos y compartir ese concierto con él. Qué buena fotografía viendo a Guns N' Roses con tu papá. Carlos, buenos días. Mi papá sigue con nosotros, siempre puesto para ayudarnos. Somos 4 hijas mujeres. Hijo, ya me imagino tu papá. Si yo tengo nada más una, y ya no sé qué hacer con ella. Ahora recuerdo con mucho cariño que cuando íbamos a una fiesta o alguna salida nos decía, ya que estemos listas todas, me despiertan. y se tomaba una siesta. Ahora ya adulta sigue al pendiente hasta de sus 9 nietos y un bisnieto. Y muy cierto lo que dices, tanto que agradecerle, ¿no? Gracias por seguir con el ático, que sean muchas temporadas más. Esperamos, porque hay un plan. Bueno, por cierto, ¿qué me dice por acá? Él junto con mi padrino, amigos, ellos desde los 6 años, no pudieron llevarnos al concierto de Bon Jovi del 90, pero sí nos llevaron a comprar souvenirs y playeras en la parte de afuera. Fue un bello gesto de su parte. Me dicen por acá, Carlos, mi papá me decía, nunca esperes nada de nadie para que no te desilusiones. Aprende a hacer las cosas por ti mismo y no siempre voy a estar para ayudarte, me dice Lalo Leal. Buenas frases para el futuro, para la vida. Carlos, soy Gerardo, muy buenos días, un abrazo. Mi papá me enseñó, entre algunas cosas, a usar y cambiar algunas pequeñas cosas de la casa que terminé de pulir en la tienda. Me enseñó a Emanuel y Mijares. Grandioso, ¿no? Fui mucho al estadio universitario con él. A mi hija le enseñé a Soda Stereo, Michael Jackson y le encanta Thriller. Ahora ya no tanto. Nos has puesto a todos a pensar en esos momentos y te escribí esto con los ojos algo lluviosos. Mucha gente me ha escrito, por quizá como hablé en la mañana muy temprano, sí creé una nostalgia. Y luego pusimos Fire Song de Peter Gabriel y mucha gente me dice, Carlos, pegaste duro. Bueno, pues, pero estamos acordándonos de cosas, ¿no? Miren, jóvenes, el día que yo tome un micrófono y no cause absolutamente nada en los escuchas, es momento de retirarse, ¿no? Hay que celebrar a papá. Si hoy lo tienes en vida, márcale, velo, platica con él. La sabiduría proviene de ahí. No hay otro lugar en el mundo donde la sabiduría que se pueda compartir de realidad viene de ahí, totalmente de papá o de los abuelos o de mamá o de las abuelas. 9:23, estamos más vivos que nunca el día de hoy. Comparte tu historia. Te estamos escuchando y estamos transmitiendo juntos la cultura radiofónica. Continuamos en esta transmisión global a través de mmradio.com. Me dice por acá Fabián Juárez, el Día del Padre se celebra el 19 de junio, pero por el tema comercial se pasó hasta el tercer domingo de junio. Hay una frase muy famosa y algo triste. Cuando nos damos cuenta de que papá tenía la razón, la mayoría de las veces ya no está. Hijo, qué frase, ¿no? Me dicen por acá, feliz miércoles, gracias, Milalo. Carlos, tengo la bendición de aún tener a mi papá. Él ha pasado por varios problemas de salud. Un día me dijo en el hospital, todos tenemos ya un día específico en que nos tenemos que ir. Siempre he admirado su fortaleza y creo que el hecho de no aferrarse a las cosas es su forma de sobrellevar las dificultades. Me gustaría ser un poco más como él. Saludos a mi papá, se llama David Cordero y seguramente está escuchándote. Don David, un fuerte abrazo de parte de todo el staff que hacemos posible el ático en 3 ciudades, Monterrey, Tampico y Torreón. Carlos, precisamente me escriben, soy de Torreón, actualmente vivo en Monterrey, tengo 31 años y mi papá sigue siendo mi héroe. A los 4 años yo era fanático todavía de Michael Jackson y me sorprendió haciendo el moonwalk y me dijo que él se lo enseñó a Michael Jackson personalmente. Y sí le creemos, ¿no? Siempre he visto a mi papá como Liam Neeson, el actor de Búsqueda Implacable. Él me ha mostrado que daría y haría todo por mí, sin importar la edad que tenga, ¿no? De él heredé muchas cosas, el buen gusto de la música,
el gusto por el fútbol americano y gracias a él soy o estoy por ser veterinaria. Gracias por todo a mi héroe y espero poder seguir celebrando con él todos los días del Padre, aunque a veces sea a la distancia. Bueno, pues, aunque parece que nuestros viejos, nuestros padres son Superman, que podrían resolver todo, no es así. La fortaleza empieza a caer cuando avanza la edad, pero la sabiduría permanece. Y si tienes oportunidad como un gran roble de aferrarte a ese roble que no se mueve, aunque se pone más viejo, pero entre la edad la sabiduría se asoma, sería lo mejor que podrías hacer en tu propio camino. Y eso es una reflexión personal. Ojalá y les sirva de algo. Hagan la llamada. Hay que conectar. Es el ático, la cultura radiofónica. El buen Raúl que se enlaza con nosotros desde la ciudad de Guadalajara para platicar más de la anatomía de una gran canción, de un gran clásico que nos comparte esta mañana de miércoles, mitad de semana, a través de la cultura radiofónica. Así que fuerte abrazo y adelante. Ya estamos preparando el enlace. Por cierto, escuchamos anteriormente a Ozzy Osbourne y Elton John. Qué canción, ¿no? Hablando del tema el día de hoy, de recordar las grandes frases y momentos que vivimos con nuestros papás en este mes de junio. Como siempre, el ático adelantándose para que el momento sea realmente el momento tuyo de la transmisión y de la música. Son clásicos los que nos enlazan cada mañana y las historias convergen acá a través de la cultura radiofónica. Y bueno, pues me dice mi productor que estamos ya preparando el enlace. Estamos localizando. Raúl se encuentra hoy en Guadalajara trabajando precisamente en temas que tienen que ver con el fútbol. Pero ya está instalado por allá y nosotros estamos listos para hacer una comunicación, un enlace especial esta mañana. Platícame tu historia, dónde te encuentras con nosotros, levanta tu bandera. Platícame tu historia de lo que te fue dejando tu papá en la vida. Grandes frases, o quizá grandes momentos, o pequeños grandes momentos. Algo que parecería muy simple. Andar en bicicleta. Papá siempre nos enseñó eso, ¿no? Pero hay un simbolismo enorme detrás de eso. Si te caes, tienes que aprender a levantarte. Y la única manera de aprender a levantarnos es precisamente caernos. Desde Guadalajara, mi querido Raúl González. Adelante, Ruli. Qué buen track para esta hora 9:59. Fue creado para esta hora y para esta temperatura. Ya prácticamente muchos de vacaciones preparatorias ya están en vacaciones o en antesala de vacaciones. Y ya se empieza a relajar la gente. Se empieza a pensar en playas, en lugares, en el recorrido, ¿no? Siempre será más importante y mejor, creo yo, el recorrido que el destino al final del día. Y de esos recorridos hay muchos que hicimos con papá. Buen día, Carlos, en casa, gracias a Dios. Y a mi papá no faltó algo, siempre un plato de comida, hasta para invitados inesperados. Y a la fecha esa enseñanza la replico y mis hijos también lo hacen de esa manera. A mi papá le gustaba mucho la canción Have You Ever Seen the Rain de Creedence. No sé por qué le gustaba tanto. Si él no sabía bien su significado, me dice Marco. Bueno, pues no es necesario saber el significado de una canción, jóvenes, pienso yo. Hay canciones que nos atrapan. Es más, el otro día platicamos sobre el tema del inglés. De niños y de jóvenes o adolescentes, pues no sabíamos lo que decía la canción realmente, ¿no? Y adaptamos las frases en inglés y las traducíamos a nuestra manera en la mente. Y muchas letras las creamos nosotros. Y no dice eso la canción. Pero con eso nos fuimos, con eso caminamos. Y luego lo interesante era que, como tú lo habías concebido o tú lo habías visto o escuchado, en tu mente, tu amigo de la secundaria lo tenía igual. No nos poníamos a averiguar cómo se decía o qué decía, sino cómo se transmitía y lo que sentíamos. A mí me tocó tener un papá, siento yo, muy diferente, Carlos. Él era de 1946, le encantaba Creedence y el rock en general. Recuerdo que nos llevaba de cacería de conejo a campo abierto de noche. Es genial. Cerca de Poza Rica, Veracruz. Fue nuestro manager en un equipo de béisbol sabatino. Y después de los partidos me tocó tomarme mis bebidas con él y los demás amigos del equipo. Yo lo recuerdo con mucho amor y agradecimiento por la disciplina,
soy el hombre que ahora te escribe, gracias a él. Y gracias a él nunca me bullearon, él siempre me decía, el que pega primero pega 2 veces. Así lo hice cuando tuve algún enfrentamiento y después ya nadie se metía conmigo. Te mandamos un fuerte abrazo, te escuchamos desde Reynosa, Tamaulipas, Miguel López. Gracias a toda mi familia y amigos de Reynosa que están en sintonía a través de la cultura radiofónica. Gracias, Mike, por lo que nos compartes esta mañana. Carlos, el mejor momento hasta ahorita lo acabamos de vivir, porque lo pude llevar a mi papá al concierto de Men at Work. Lo mejor que me ha enseñado es el valor del trabajo, y aquí estoy, yendo rumbo al trabajo. Sé que te está escuchando porque él es fiel seguidor tuyo. Si se puede, una canción para mi papá, por favor, de parte de Diego Montes. Saludos a Diego Montes, papá, y me imagino que Diego Montes, hijo, que están en sintonía de la cultura radiofónica. Bueno, pues, momentos que hemos vivido, que hemos compartido y que hoy suenan a través del ático en este enlace global y en 3 frecuencias directamente. Vamos ahora con un gran narrador de historias de la música norteamericana. Y esta es de mis favoritas, y es de mis artistas favoritos, Tom Petty. Hoy en la cultura radial, vamos con Free Falling. Continuamos en la transmisión global 10:18 y bueno, me dicen por acá más historias que tienen que ver con papá durante esta celebración especial del ático. Me dice Guillermo, excelente programa, gracias. Dice, aunque no siempre puedo escucharlo en su totalidad. En fin, me dice, recuerdo como si fuera ayer. Tenía 15 años, Carlos, y le pedí a mi papá que me enseñara a manejar. Tomó las llaves del carro y abrió la cajuela y me dijo, para aprender a manejar, lo primero que debes de aprender es saber cambiar una llanta. Pasaron 30 minutos y no podía quitar la llanta. Resulta que en lugar de quitarle o desapretar los birlos, los apreté de más y se tuvieron que finalmente cortar y cambiar por otros nuevos. Bueno, gran anécdota y así aprendí después a manejar. Buen día, fuerte abrazo, gracias Rosy igualmente. Mis recuerdos con mi hermano mayor, que fue apoyo como un papá para la música. Por eso amo y disfruto los clásicos porque ahí siempre estaba bailando y escuchando. Y con mi papá, en la vagancia, Carlos nos llevó a conocer ríos, caminos, atajos y la enseñanza de la mecánica de autos. Siempre agradecida, Rosy Escamilla. Gracias, Rosy, por compartir. La frase de mi papá, o que dice, día que no trabajas, día que no comes. Esa frase me marcó para toda la vida, me dice, te escucha, y desde ese momento nunca he faltado a mi trabajo, y es más, empecé, o me lo dijo cuando tenía 17 años, y hoy tengo 62, y nunca, Carlos, bajo ninguna circunstancia, he faltado a mi trabajo. Mi nombre es Moisés Magdaleno y estamos en sintonía. Un gran recuerdo con mi papá es ponernos a limpiar la casa los sábados por la mañana, sonando el álbum All the World's a Stage de Rush, en vivo, de los 70, una gran selección suprema de esos canadienses. Y uno de esos días tendré el privilegio de verlos en vivo con mis padres en la Ciudad de México. Con ellos he visto The Rolling Stones hasta los Red Hot Chili Peppers, Carlos. Somos una familia unida por la música. Ellos por el gusto por ella y yo me dedico a ella. Saludos, Carlos. Soy Luis Hernández. Un consejo de mi papá es siempre tener mi propio criterio. No seguir a los demás solo por ser amigos. Gran consejo. Carlos, bendiciones a los que todavía festejan a su papá. El mío se adelantó en el camino en noviembre del 21. Aprendí muchas cosas de él, sobre todo la perseverancia, el esfuerzo y el trato amable a las demás personas. No te digo frases porque no las podrías decir al aire. Recuerdo haber visto con él la final de México 86 en casa, todos en familia y amigos celebrando como locos el campeonato de Maradona y Argentina. De él también aprendí el amor por la música. Por él conocí a los grandes de los 60 y 70, los grandes clásicos. Abrazo fuerte a don Aarón, donde quiera que esté. Te escuchamos en Tampico. Soy León Felipe Guevara. Gracias por tantas historias, por tanto tiempo y por tanta conexión. De eso se trata el ático. No hay un programa igual, porque el que lo hace diferente eres tú. Es imposible igualarlo, gracias a ti. Gracias a los colaboradores. Gracias a la pura nostalgia pura.
y a todo lo que significa esta transmisión, pero es por ti y para ti. Grandes historias que nos llegan. Me escribe nuestro querido Beto Zapata y me dice: Carlos, mi papá, nosotros le decíamos padre, Mario Zapata, pero no era mi papá biológico, pero nos educó, nos dio valores, nos enseñó a ser responsables, y ese mismo tenor lo enseñamos a nuestros hijos, y ya son ingenieros y licenciados. Y con mi padre biológico las cosas eran diferentes. Un gran abrazo para todos los papás de parte de Beto Zapata, incluyendo a tu papá, Carlos. Gracias, mi querido Beto, fuerte abrazo donde te encuentres el día de hoy en sintonía del Ático, y a todos los que de alguna manera han platicado hoy sobre... Carlos, buen día, felicidades por el programa, gracias, caballero. Así se llama, así se apellida, caballero. Me dice Héctor, Carlos, buen día. No tengo recuerdo con mi papá, porque realmente no lo veíamos mucho, pero yo con mis hijos, no sabes, hemos compartido estadios de fútbol, los hemos involucrado a la música, fuimos a ver a Soda Stereo, llevé a los conciertos de Soda de 2007 al Estadio Universitario a que me acompañaran mis dos hijos. Ahora que vino Ecos los volvimos a ver ya con Cerati de una manera distinta, y estoy haciendo mi propia historia con ellos. Qué bien, ¿eh? Me dicen por acá, Carlos, algo que viví con mi papá que no olvido nunca. Una vez que yo me porté mal, y cuando mi papá llegó del trabajo, me comenta Mike Espinosa, mi mamá le dio la queja, y ese día mi papá me castigó una semana, pero llegando el domingo me llevó a la lucha libre, a ver la lucha libre, y ahí vi a Blue Demon, que le quitó la máscara al Rayo de Jalisco. ¡Ay, esa lucha es emblemática, eh! Y mi mamá me preguntó que por qué me llevaba si yo estaba castigado, y mi papá le respondió, yo ya se lo había prometido, y una promesa jamás se rompe. Eso lo recuerdo como si fuera ayer. Y ya me había prometido llevarme, y fuimos. Gracias por el programa. Gracias, Mike. Gracias por las historias. Mi papá me dejaba 2 búsquedas en las enciclopedias diarias. Sí, teníamos enciclopedia y me decía, busca esto. Y luego cuando regresaba de trabajar me cuestionaba de esta tarea. Oye, qué interesante. Hasta que le pregunté un día por qué coleccionaba enciclopedias. Y respondió, son para ustedes. Léanlas, pues se pueden quitar dinero, tiempo y otras cosas, pero lo aprendido, nadie te lo va a quitar. Qué buen consejo, Mario Aguilera, gracias por estar en sintonía. Carlos, buen día. Hablar de mi papá es ponerme a llorar, porque no conocí mejor hombre que él. De él tuve la herencia de ser responsable y la música. Era un hombre que le encantaba el jazz y la música clásica. Para mí escuchar jazz es platicar con mi papá. Una frase que él siempre me decía es, si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Esa es frase de mi mamá también. Felicidades. Gracias, Henry, por compartir. Qué grandes historias. Hola, muy buen día. ¿Qué programa? Yo tengo muchas anécdotas. Por lo que más me gustó y me gusta la música que escuchamos es por mi papá. Él nos transmitió todo eso. Siempre pongo la música y lo veo alegre. Mi papá tiene 90 años, Carlos, y pues te puedo contar todo lo que me ha enseñado y vivido gracias a él y gracias a este programa excelente. Gracias a ustedes. 90 años, qué bendición. El papá de Ana Soto, nuestra querida Ana, tiene 93, ¿verdad, Arturo? Le mandamos un abrazo al papá de Anita, Ana Mercedes, con mucho cariño, que ya se está levantando, recuperando de una cirugía. 93 años. Y dice que cuando lo operaron de la cadera, a la semana dijo, ya quiero caminar, quítense. Esos señores. Decía aquí un operador que estaba con nosotros, decía que tenía a su abuelo en San Luis Potosí, que tenía 92 años, que seguía cabalgando. Y le decía yo, bueno, y cuando el caballo no está disponible, no, agarra la cuatrimoto y se va por todo el rancho. 92 años. ¿Qué tal? Toda esa actitud, jóvenes. Aquí solamente paso a saludarte y a todos los escuchas del Ático. Mucho ánimo, excelente día, me dice Jairo, gracias. Momentos inolvidables con mi papá. Muchos, Carlos. Él partió en el 2017, él viajaba mucho a Estados Unidos y cada año regresaba en Navidad con regalos y muchas experiencias de todo lo que vivía en Chicago. Y hoy en día siempre todas sus historias, a papá le gustaba mucho el grupo Chicago. Abrazos y excelente programa. Fíjense que, bueno, una vez me tocó
La voy a contar rápidamente porque me da mucha nostalgia y me encantó ese momento. Yo en una ocasión llevé a mis hijos a Disneylandia, ¿no? Por tierra, por carretera. A mí me gustaba mucho ir por carretera cuando estaban niños y nos íbamos a la Florida, unas vacaciones y otras vacaciones a California. El tema es que una vez en California yo estaba así con mis hijos pequeños y llega un hombre, un chavo que era de Torreón, no, de Tampico, y viene con su familia y me empieza a platicar conmigo, ¿no? Y me dice, toda mi familia y yo, porque coincidimos en que los dos veníamos por tierra. Y me dice, yo vengo por tierra porque nunca se me va a olvidar un viaje que hice con mi papá que nos trajo de niños a este mismo lugar. Y entonces me dice él, quise recordarlo y conmemorarlo, ya no está conmigo, pero ahora traigo a toda mi familia y este viaje se lo estamos dedicando a él. Bueno, hay tantas historias preciosas y geniales. Es la vida, jóvenes. Hay que vivirla con intensidad, con pasión, con todo lo que se pueda dar. El próximo segundo, nadie lo tiene garantizado. R.E.M. Una versión que se hizo famosísima en los 90, que tocábamos una y otra vez. Esta gran versión de Just Like Heaven, de The Cure, en la cultura radiofónica. Bueno, pues, tengo una invitada muy especial. Está conmigo Paola Ramos, porque vamos a iniciar este mes de junio con grandes noticias en la Universidad de Durango que me han sorprendido. Es una gran universidad acreditada en todo el país e internacionalmente. Está construyendo un campus impresionante en el primer cuadro de la ciudad. Y bueno, sigue creciendo y ampliando la oferta académica para formar a los profesionales que este país necesita para un futuro mejor. Bueno, precisamente queremos platicarte el día de hoy. Paola, bienvenida al Ático. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Gracias. A ver, hay muchas carreras que ustedes están teniendo con mucho éxito, pero platícame de esta que es Ingeniería Biomédica. Es correcto. Mira, esta ingeniería pues es perfecta para quienes les apasiona la tecnología, la innovación y el área de la salud. Aquí pues pueden aprender a trabajar con equipos médicos, sistemas tecnológicos, dispositivos especializados y soluciones que pues hacen posible una mejor atención hacia los pacientes, ¿verdad? Tanto en cuestión de hospitales, clínicas y laboratorios y también empresas en sector salud. Platícame, ustedes tienen un sistema que me encanta, que es la modalidad escolarizada. ¿Cómo lo llevan a cabo y qué tan exitoso ha sido? Es correcto, sí, tal cual la modalidad escolarizada, que son las clases de lunes a viernes. Es ideal para las personas que van saliendo de preparatoria, las personas que tienen tiempo ahora sí que entre semana y quieren vivir la experiencia universitaria completa. Y también hay una modalidad empresarial y una ejecutiva. Esas son buenísimas, ¿no? Es correcto, sí. La modalidad empresarial, te platico, son clases nocturnas los martes y jueves, perfectas para quienes trabajan durante el día y buscan aún así seguir preparándose profesionalmente. Y pues sí, contamos con esa modalidad también empresarial. La Universidad de Durango Jóvenes tiene campus en toda la República Mexicana. Es una universidad de mucho prestigio. Se están estableciendo cada vez más grandes en Monterrey, pero hoy tienen nuestros campus en Cerro de Picachos, 855 en la Colonia Obispado, o viene uno nuevo genial que está en construcción ahí en Padre Mier y Cuauhtémoc, ¿no? Es correcto. Es sí. todo un edificio, ¿no? Sí, próximamente nos vamos a reubicar, como mencionas, al edificio que está en Padre Mier y Cuauhtémoc, y ahí va a ser nuestro nuevo campus. No, hombre, genial. Felicidades a la Universidad de Durango. Ahora, Paola, cuéntame, ¿dónde pueden escoger esta oferta educativa? ¿Dónde llamar? ¿Dónde tener más informes? ¿Dónde acudir para inscribirse ya al próximo semestre o al próximo plan de cursos de Universidad de Durango? Claro, pueden acudir con nosotros y visitarnos ya sea cualquiera de nuestros dos módulos, ya sea, como mencionaste ahorita, en el edificio que está en Padre Mier y Cuauhtémoc. Ahí tenemos ya un módulo listos para recibirlos y ayudarlos en este proceso, o en nuestra oficina actual, que es en Cerro de Picachos, ahí en la Colonia Obispado. También ahí tenemos ya un equipo que podemos ya ayudarlos a iniciar este proceso para el mes de agosto. Hay un número para que tengan más información, es el 81 19 19 52 52. Está muy fácil, anótenlo. 81 19 19 52 52. Ahí mismo nos informan sobre planes, becas, costos y todo lo relacionado a todas las carreras. ¿Cuántas carreras tiene la Universidad de Durango? Muchísimas, ¿no? Sí, tenemos una gran variedad de todas las áreas. De igual, si gustan escribirnos al WhatsApp que acabas de mencionar para ofrecerles nuestra oferta educativa que manejamos y pues a orientarlos en algo que les interese. Es una gran universidad. Gracias a Paola Ramos por estar con nosotros. Acuérdense dónde marcar 81 19 19 52 52, ¿no? Sí, claro que sí. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como UD Campus Monterrey. Ahí pueden encontrar toda la información. UD Campus Monterrey
o marcar al 81 19 19 52 52, Ingeniería Biomédica, entre muchas otras especialidades en la Universidad de Durango. Gracias, Paola. Un gusto, Carlos, estar contigo. Igualmente. Vamos con más clásicos en la cabina central, hoy recordando a papá. Es el Día del Padre al estilo del Ático. Antes que nadie, como siempre, es aquí. Cuéntame tus historias con él, anécdotas, frases, momentos de tu vida que podamos compartir y ser parte de esta plática en la cultura radiofónica.